claro si esto va a terminar con la amenaza nuclear de Irán. Por supuesto que nos interesa preguntarle también a Claudio Fantini cómo va a jugar Estados Unidos finalmente en este conflicto, qué pasa con Rusia, porque hasta donde tengo entendido, Irán es un proveedor de armas para Rusia en el conflicto y en el ataque de los rusos a Ucrania, ¿verdad? Corea del Norte sabemos que va a estar obviamente del lado de Rusia y del lado de Irán, pero no sabemos qué va a pasar con China, ¿verdad? Y esto, desde luego, es un golpe importante a toda la estabilidad de los mercados financieros. El petróleo voló el día viernes, tuvimos una suba de casi 8%, cayeron las acciones en Wall Street, obviamente mejoraron las acciones del área de defensa, pero cayeron a pedazos las acciones de las compañías aéreas, por ejemplo, y evidentemente es un mundo más inestable, ¿verdad? Así que de todo esto quiero escucharlo un ratito a Claudio Fantini, que con gran gentileza, como siempre, nos está esperando en línea. Claudio, un gran abrazo, feliz día también para vos, y bueno, y muchas gracias por toda la contribución siempre disponible con nosotros aquí en la terrible agenda internacional que tenemos presente, ¿verdad? Un abrazo grande, Claudio, ¿cómo estás? Es un gusto para mí, Willy, un gusto grande. Gracias a vos por llamarme. Feliz día también. Ujú. Y sí, yo creo que estamos en una dimensión nunca antes escalada, de un conflicto que es muy viejo, el de Irán e Israel se remonta al mismísimo 1979, Ujú. cuando cae el Shah Reza Pahlavi y asume el poder total, creando la teocracia chiita Ruhollah Khomeini. Desde un primer momento, esa teocracia nacida en Islam y llamada República Islámica de Irán, pone en su mira, entre otros muchos, a Israel, pero luego fue dejando casi exclusivamente en la mira a Israel. Eh, Podríamos decir que Israel ya había tenido enemigos existenciales, o sea, enemigos que quieren que no exista más en esa parte del Oriente Medio, que desaparezca como país. Fueron los estados árabes vecinos a la región palestina en un principio, los que hicieron las tres guerras, la de 1948, la de 1967 y la de 1973, o sea, Egipto, Siria, el reino hashemita de Jordania. Bueno, después de la del 73, ya los estados árabes, sin desistir de la enemistad absoluta con Israel, pero sí desistieron del mecanismo de la guerra. Entonces, a la posta de archienemigo beligerante de Israel la asumió la OLP, ¿no? Liderada por Yasser Arafat y por su movimiento Al-Fatah, Ujú. y con otros brazos militarizados como el FPLP, el FDLP, los Frentes Popular y Frente Democrático de Liberación Palestina, y ellos llevaron adelante la guerra contra Israel hasta que a finales de los 80 queda a la vista las negociaciones secretas en Oslo, y luego de la conferencia realizada en Madrid, ya deja la OLP el rol de archienemigo existencial de Israel, porque en esas negociaciones reconoció el derecho a existir de Israel. Desde entonces, a ese rol de archienemigo decidido a llevar la guerra hasta que Israel sucumba, lo toma la República Islámica de Irán. Nada más que llevó la guerra siempre de manera indirecta Ujú. hasta el jueves de la semana pasada. Primero fue el esquema, el eje de proxies con que Irán hacía indirectamente la guerra a Israel. Hezbollah desde el Líbano, una milicia alawita desde Siria, una milicia chiita desde Irak, los hutíes en Yemen, Hamas en la franja de Gaza, ¿no? Siempre fue indirecta hasta que el año pasado empezaron los choques directos
En abril del año pasado, Israel inaugura los choques directos al atacar la embajada iraní en Damasco, en la capital de Siria, lo que es respondido por el primer ataque directo de Irán a Israel con una lluvia de misiles. Luego hubo otros intercambios por el estilo, pero siempre fueron no la guerra abierta y total, sino mensajes, advertencias, se mostraban el músculo, se tiraban golpes como para advertirle a la contraparte lo que le puede llegar a pasar. Eso fue así hasta el jueves. El ataque de Israel el jueves no fue una advertencia, no fue un mensaje, fue el ingreso a la guerra abierta y total. Es una dimensión desconocida, o sea, hasta acá nunca había ocurrido. Estamos en la dimensión de la guerra abierta y total, en un momento en que habrá que esperar para empezar a tener más claros los resultados, porque lo primero que muere en una guerra es la verdad. Claro. Ambas usinas empiezan a dar su versión de lo que está ocurriendo en esta guerra. Lo que está claro, Willy, es que las posibilidades de expansión son muy grandes y muy peligrosas. Se está conformando un eje hasta ahora desconocido, dos ejes diría yo desconocidos. Uno es el eje Teherán-Islamabad, o sea, una posible alianza militar entre Irán y Pakistán. Mirá. Son dos países que no han tenido una buena relación, tienen disputas en la región del Baluchistán, donde están las fronteras entre Irán y Pakistán. Pakistán tiene regímenes sunitas, el de Irán es chiita. Sin embargo, ahora habría señales de que Irán, de que Pakistán está poniendo su aviación militar a ayudar a Irán a detener misiles lanzados desde Israel y drones lanzados desde Israel. Y hay una versión también dada oficialmente por el régimen iraní de que Pakistán habría anunciado a Irán que si Israel usa armas nucleares con Irán, si lanza bombas atómicas sobre Irán, Pakistán va a atacar con sus armas nucleares a Israel. Esta potencialidad es una de las tantas. Paralelamente, se estaría dando un eje Nueva Delhi, Israel, o sea, la India e Israel, porque si Pakistán, que es el archienemigo de la India, se alinea con Irán, la India, que es el archienemigo de Pakistán, se va a aliar con Israel. Todo ese movimiento podría estar produciéndose en estas horas, en el marco de esta guerra, que como vos decías, y acá es muy importante subrayar el anuncio de la Organización Internacional de Energía Atómica, la que dirige el argentino Rafael Grossi, que es porque nunca en 20 años, nunca en 20 años habían dado una información así, y tanto Grossi como la entidad que preside tienen una credibilidad muy grande y muy bien ganada. Sí creo yo, Willy, que esto empezó a despistarse cuando Trump en su primer gobierno sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear que habían logrado Barack Obama con el entonces presidente iraní Hassan Rouhani. Ese era un acuerdo importante y lo hacía notar el hecho de que el ayatollah Ali Khamenei nunca estuvo muy de acuerdo y que el ala dura del régimen estaba en contra de ese acuerdo, y yo creo que Irán lo estaba cumpliendo cuando Trump, cediendo a las presiones de Netanyahu, sacó a los Estados Unidos de ese acuerdo, ¿no? Por eso lo que no ocurrió en 20 años ocurrió ahora, ¿no? Que sí, Irán traspasó las líneas que quedaban de
los tratados de no proliferación nuclear. No Claro, sé claro, si claro. estaban a 5 días de poder hacer 15 bombas atómicas, como dice el Mossad, pero yo entiendo que un país como Israel, frente a potencias que le niegan el derecho a existir, tengan cierta paranoia y reaccionen de manera preventiva. Estoy de acuerdo con Friedman en que este conflicto es muy diferente al de la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, Netanyahu está cometiendo un crimen gigantesco conjuntamente con Hamas. Claro. Hamas y Netanyahu están cometiendo un gran crimen con la población civil de Gaza. En este caso es distinto. Acá hay una superpotencia militar, porque eso es la República Islámica de Irán, que habría estado avanzando en un sentido que en sí mismo implica un gran peligro para Israel. Claudio, estamos escuchando a Claudio Fantini, es periodista, politólogo y bueno, nuestro analista internacional de cabecera, ¿verdad? Mencionaste a Trump y bueno, y quería también que me comentaras tu mirada sobre esta situación que se está dando en Estados Unidos con, bueno, tal vez las consecuencias de esta radicalización que también en alguna medida envuelve al gobierno de Donald Trump. Este episodio realmente que, bueno, no sé si tiene tantos antecedentes, si tiene muchos antecedentes en la política norteamericana, pero hace tiempo que no veíamos asesinatos políticos, ¿verdad? Recordemos que, según hoy informa el corresponsal del diario La Nación, ayer directamente en Minnesota, exactamente, fue asesinada una legisladora estatal del Partido Demócrata, hirieron a un senador, esto fue en los domicilios de estas personas, aparece un sospechoso que hasta hace un rato seguía prófugo, no sé si hubo cambios en ese sentido, y todo esto en un día donde tenías marchas militares en Washington y tenías al mismo tiempo protestas sociales en Los Ángeles y en muchas ciudades norteamericanas con el argumento de que en Estados Unidos no puede haber reyes, no king, dicen los que marchan contra Trump, ¿no? ¿Qué está pasando a tu juicio y cómo crees que sigue toda esta situación, Claudio? Sí, hay una sucesión de hechos inquietantes, se están superponiendo cosas, vos mencionaste tres y las tres son muy importantes. Una es por primera vez un desfile militar como celebración de cumpleaños de un presidente. Bueno, en eso hay un delirio cesarista que en una república como la de Estados Unidos, bueno, tendría que hacerle ruido a la totalidad de la No, población. eran ¿No? imágenes Por como, cierto, eran imágenes como en la Plaza Roja, parecían ahí como en Corea del Norte. absolutamente. Eso Estados Unidos no lo había mostrado nunca. Era propio de los totalitarismos, sobre todo el soviético, el norcoreano, eso de hacer pasar los camiones portamisiles, ¿no? Y el ejército con tanques, ¿no? Esas son escenas de la Plaza Roja, ¿no? O del centro cívico de Pyongyang, donde están los edificios gubernamentales, desde cuyos balcones primero Kim Il-sung, luego su hijo Kim Jong-il y ahora su nieto Kim Jong-un presiden esos desfiles militares. Bueno, en Estados Unidos nunca un cumpleaños de un presidente se superpuso con un desfile militar. Por cierto, Trump está usando que hay una fecha que es el aniversario del ejército, como fuere, está claro que buscó mezclar los temas y eso es una suerte de aberración histórica en lo que hasta ahora había sido la cultura política norteamericana y eso es una prueba de que Estados Unidos ya no es lo que fue y que su democracia, como lo están señalando muchos en la vereda opositora, está en serio peligro e incluso está en proceso de disolución. El otro acontecimiento
también lo señalaste, es el uso de fuerzas militares, la Guardia Nacional y también los marines para reprimir protestas en las calles, ¿no? Esto no tiene tantos antecedentes, hay que irse a 1965, Claro, claro. cuando el Alabama, el gobernador que era un racista, segregacionista, cometió una masacre, la del llamado Domingo Sangriento, contra una marcha, ¿no? La marcha que iba a ir desde Selma hasta Montgomery, uniendo estas dos ciudades en reclamo de derechos civiles, y ahí el entonces presidente, que era Lyndon Johnson, demócrata, que había sido vicepresidente de Kennedy, manda a la Guardia Nacional, pero manda a la Guardia Nacional a proteger a los que marchaban en protesta, no a atacarlos, a protegerlos ¿de quién? De la policía de Alabama, que había cometido el Domingo Sangriento, una masacre, una represión que provocó una masacre. Después hay otro acontecimiento allá por los 90, que fue cuando un taxista de Los Ángeles, Rodney King se llamaba, fue apaleado sin ninguna razón por 4 policías. Un vecino había filmado, Claro. había registrado fílmicamente esa patoteada brutal, monstruosa y absolutamente porque sí, y cuando a eso lo vio la ciudad, porque empezó a circular y llegó a la televisión, entonces estallaron protestas. Era presidente Bush, Bush padre, George Herbert Walker Bush, Ujú. y mandó la Guardia Nacional. Bueno, pero era una situación, nadie podía acusar a Bush padre de racismo, por Ujú. ejemplo, Sí, claro, ¿no? claro. Ujú. Pero sí era un gran desmadre. En este caso, la policía del ICE, que es la entidad de inmigración y aduanas que se está dedicando a una suerte de cacería de brujas espantosa, cómo van y atrapan a la gente como si fueran animales, los suben a aviones y los mandan a cárceles en distintas partes del mundo. Bueno, contra eso estallaron protestas multitudinarias en Los Ángeles y y Bush mandó la Guardia Nacional y la reforzó con tropas de marines. Ujú. Esto es una locura, esto es nunca visto, pero esto también generó el escenario donde apareció una figura que puede ser el próximo gran desafiante de los republicanos en las urnas, Claro. Gavin El Newsom, gobernador de el California. gobernador de California, Ujú. ¿no? Porque Newsom salió a explicar que lo que estaba haciendo Trump violaba absolutamente la Constitución, violaba la soberanía del Estado de California y era absolutamente inaceptable. Incluso dice esto amerita juicio político y destitución del presidente. O Sí, sea, sí. Y en el medio, Newsom salió con los tapones de y en punta, el ¿eh? medio de esto Y bueno, ¿acaso está? apareció uno tiroteando y matando legisladores demócratas en Minnesota, ¿no? La verdad que es un escenario en Bueno, Estados Unidos horrible, ¿no? lo que prueba Willy, Mm. en este caso por un discurso inflamado en la ultraderecha o en el ultraconservadurismo, que es lo que representa Trump, los discursos, las palabras después se pueden convertir en balas, Ujú. ¿no? A eso mismo se lo estuvo explicando medio Colombia durante tiempo al presidente Gustavo Petro, que tiene un discurso siempre subido de tono, siempre amigo-enemigo, que devino en el asesinato bueno, Claro. O todavía está el vivo y intento. esperemos que Sí, sí, sí. sobreviva, Ujú. ¿no? Uribe Turbay, el joven senador de 39 años que recibió 2 disparos en la cabeza. Ujú. Yo no digo que Gustavo Petro haya sido instigador de ese crimen, pero los presidentes no pueden tener esos discursos. Esto también es algo que tiene que entender Milei. Los presidentes no pueden tener esos discursos, no Ujú. pueden excitar el odio, porque por ahí las palabras se vuelven balas y eso Sin duda. parece ser es lo que ocurrió en el Ujú. estado de Minnesota, en Estados Unidos. Bueno, estamos escuchando a Claudio Fantini, la verdad que siempre interesante.